Ok, buenas tardes para todos. Muchas gracias por asistir a esta charla el día de hoy. Em, Mi nombre es Hugo Quintero, vengo de Colombia, Medellín, Colombia. Yo creo que por el acento algunos pueden identificarme. Em, y mi primera vez aquí en República Dominicana, precisamente por una invitación que nos hicieron muy amablemente para exponer acerca de esta técnica del event storming. Y me gustaría empezar o saber un poco qué audiencia tenemos aquí. O sea, si hay ingenieros de desarrollo, hay ejecutivos, no sé, de pronto, ¿qué tenemos? ¿Quiénes de aquí son ingenieros de desarrollo? Todos, la mayoría. Ok, está bien, está bien. Igual, esto es una técnica que es muy valiosa, o sea, puede servir para cualquier tipo de persona. Esto no necesariamente está enfocado solamente a los perfiles técnicos, eso también le interesa mucho a las personas, los C-levels, por decirlo de alguna forma, pero es algo que le sirve a todo el mundo. O sea, es algo que he comprobado durante el tiempo que lo he venido ejecutando. Otra pregunta, ¿quiénes de aquí conocen la técnica event storming o han escuchado de ella? Ninguno. Excelente, excelente, mucho mejor. Aquí hay una primera pregunta que siempre me gusta comenzar. Yo creo que muchos de estos temas que vamos a tener o que les voy a mostrar acá precisamente, de alguna manera nos vamos a sentir como reflejados en ellas, que quizás nos han sucedido o nos hemos preguntado precisamente de qué manera nosotros podemos tratar de entender qué es lo estratégico para el cliente desde el punto de vista del negocio. Yo creo que es una pregunta que siempre nos hacemos. Nosotros nos enfrentamos a diferentes tipos de proyectos, diferentes clientes, digamos aquellas personas que de pronto estén trabajando en una fábrica de software o de pronto estén trabajando en una organización donde siempre tienen que estar haciendo desarrollo de aplicaciones. Entonces, la parte más difícil, y creo que ustedes lo pueden entender, es entender de qué trata el negocio e incluso ir mucho más allá para poderle aportar valor a lo que el cliente nos está pidiendo. Entonces, precisamente lo que dice acá, necesitamos entender sobre cómo funciona, luego debemos convertirlo en software en función del alcance, de lo que aprendimos, de lo que nos dijo el cliente. Siempre está acotado lo que nos están pidiendo a lo que el cliente nos explica. Muchas veces nos entregan un documento, muchas veces es corto la explicación y nosotros tenemos que comenzar a discernir un poco qué es lo que quiso decir, volver a entrevistarlo, volverle a preguntar. Creo que esto nos vemos muy reflejados. Y se los digo porque yo ya tengo más de 25 años de experiencia. Yo comencé como desarrollador, líder técnico, arquitecto, y en todo este tiempo he pasado por muchos dolores de cabeza precisamente en este tipo de casos. Y esto es un proceso donde necesitamos aprender, experimentar, desafiar, aprender más, volver a modelar, hacer retrospectivas que siempre se hacen al final de los proyectos, qué hicimos mal, qué podemos mejorar, etcétera, etcétera. Y siempre vamos a encontrar que decimos, no vamos a volver a fallar, no vamos a cometer los mismos errores, etcétera, etcétera, etcétera. Y siempre nos vemos en eso, ¿Y por qué cometimos los mismos errores? Porque es que el cliente no nos explicó bien, las especificaciones no estaban bien, las historias de usuario no estaban bien, etcétera, 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 etcétera. Y un error también muy grande, que creo que yo lo cometí muchas veces y quizás ustedes lo pueden estar cometiendo, es que siempre que nos enfrentamos a un problema, o más bien a una solución que el cliente nos pone como reto para desarrollar, de entrada cuando nos dicen de qué es lo que o qué funcionalidad debería tener la aplicación, de inmediato nosotros pensamos en tecnología. Más allá del código, más allá del lenguaje de programación, etcétera, siempre
bueno, esto lo hago con X servicio de Azure o de GCP, de AWS, etc. Bueno, aquí puedo poner tal cosa, no, aquí puedo hacer tal otra, no, aquí hago un microservicio, aquí hago tal cosa. Siempre pensamos primero en tecnología, mas no pensamos en la necesidad. Listo. Entonces, nosotros debemos procesar, destilar, o sea, coger toda esta información, escribirla, hacer las historias, etcétera, 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 y tratar de producir ese diseño de arquitectura, diseño funcional, etcétera, etcétera, elegir el motor de la base de datos, en caso tal de que sea una aplicación nueva, o incluso acoplarnos si ya existe un modelo, etcétera. Entonces, todo eso lo hacemos precisamente para satisfacer esas necesidades, esa estrategia que el cliente necesita detrás de ese software. El desafío que tenemos es que necesitamos aprender muy rápido porque siempre trabajamos en contra del reloj. No hay tiempo. Siempre lo que nos dicen, no hay tiempo, no pueden fallar. Si hay errores, debes corregir esos bugs en tu tiempo, porque, ojo, estamos contra el tiempo. Lo peor de todo es que si no entregamos a tiempo y dentro del presupuesto, porque para eso hay un presupuesto que asigna la compañía para ese desarrollo, no importa lo que hayamos logrado, salió perfecto, lo entregamos, funciona, no tiene errores. Pero como nos demoramos, parecerá que hemos fallado. Entonces, el tiempo siempre juega en contra de nosotros, siempre, siempre. Y entender en realidad lo que el cliente necesita, lo que el cliente quiere, es muy complejo, porque obviamente nosotros tenemos una mentalidad de ingenieros donde, como les decía ahora, ponemos primero la tecnología por delante antes que entender el negocio del cliente. Estas son las organizaciones, así se ven, son una cantidad de silos. Cada silo de estos puede ser dentro de la organización un área de talento humano, está el área que maneja el negocio específico, hay otra área que es la que se encarga del delivery de los productos, por ejemplo, etcétera, etcétera. Cada área es especialista en lo suyo, pero cada una de ellas no podría decirte cómo funciona la otra. Entonces, la manera como nosotros abordamos normalmente este tipo de proyectos es que vamos a cada silo y le preguntamos, ¿usted qué hace? ¿Usted qué hace? ¿Usted qué hace? ¿Usted qué hace? ¿Qué necesita para que esta aplicación? Entonces, la manera más común es precisamente ir a hacer esas entrevistas, recoger información, no veas que yo ya tengo todo el levantamiento del requisito de lo que usted necesita desarrollar, vaya y léalo, destile esa información, extraiga lo que usted entiende y trate de llevar esto a software. Entonces, ¿qué sucede? Cada uno se cree la estrella dentro de su silo. Y el primero dice, no, nadie sabe mejor que nosotros nuestro proceso. Sí, es verdad, solamente ellos lo saben. No nos importa, no es nuestro problema. Si le preguntas, ve, ¿qué hace el otro? No, no es mi problema. O sea, yo hago lo mío y él verá cómo soluciona. Las otras áreas son un caos, aquí somos perfectos, es lo que siempre dicen también. Y otros dicen, somos fantásticos. Otros dirán, lo que hacemos se entiende claramente, sí, se entiende, ellos lo entienden, pero los otros lo entienden, quizás no. Ahora, las especificaciones del proyecto. La persona 1 nos dice cómo funciona en su entrevista. Luego nos vamos para la segunda, algo muy similar. La tercera igual, la cuarta igual. Finalmente tenemos un mosaico de cosas que cada uno nos dice. Nosotros tratamos de armar esa gran imagen de todo lo que se necesita desarrollar, pero finalmente es una cosa muy confusa. De inicio a fin, si le preguntas a la persona 4 cómo funciona la 1, dice, quizás funciona de esta manera, o le preguntas a otra, quizás de esta otra, pero ninguno conoce la historia completa de inicio a fin.
Y esta es la forma más o menos como se ve la distribución del conocimiento dentro de una organización. Cada uno de estos círculos representa una unidad, un área dentro de la organización. Entonces hay unas áreas grises que están dentro de, digamos, en la mitad. Hay algunas que se solapan, se pisan, por decirlo de alguna manera, y quizás allí hay un poco más de claridad, pero no hay un 100% de información. Entonces ahí tenemos un ejemplo que dice, alguien que trabajó aquí antes sabe cómo funcionaba esto. Eso es muy común. Y ya la persona no está. Ahí hay un completo misterio. Nadie sabe cómo funciona eso. Alejo es el único que sabe. Vaya y pregúntele a él, porque nadie más sabe cómo funciona. Y eso pasa en muchas empresas, en muchas. Y esa persona muchas veces no tiene tiempo para sentarse con uno a explicarle cómo funciona en realidad. Hay ideas que están relativamente claras de cómo funcionan las cosas. Bien, ahí vamos bien, eso lo podemos hacer. Está claro el requerimiento. Ahí podemos encontrar opiniones contradictorias de cómo funciona. Ahí digamos que se están pisando las dos áreas. Tienen procesos compartidos, pero uno se contradice. Y ahora les cuento casos de la vida real que puede que también les haya sucedido a ustedes. Y ahí unos pocos conocen lo que sucede, porque está aislado del resto de la compañía. Es una porción aislada. Y nada diferente a lo que sucede en otras áreas. O sea, es una combinación de todo. Entonces, finalmente es un caos, finalmente son dolores de cabeza, son retrasos en los proyectos. Terminamos de hacer el desarrollo y nos dicen, no, eso no era lo que yo pedí, eso no fue lo que yo les dije. Entonces vuelvo otra vez y revise qué fue lo que pasó. No, es que él nos dijo esto, pero no fue lo que te quise decir. Y pasa también mucho a veces que a pesar de que terminamos, entregamos y el software ya lleva funcionando 5 años, cuando nos dicen, ve, hay que hacer un cambio en tal parte de la solución porque el negocio cambió. Vaya y busque dentro del código, el que hizo el código ya no está. Y vaya, busque, pero es que él me está diciendo un término de algo que yo ni siquiera lo encuentro en el código. Las clases no se llaman de esa manera. Y la documentación, sí está la documentación, pero es que en la documentación dice que se llama X, pero él me está diciendo que se llama Y. ¿Qué pasó ahí? Pues ya vamos a ver precisamente cómo solucionamos eso a través del event storming. Esto es una persona con la que yo me sentaría, con la que yo haría la entrevista, y esa persona conoce muy bien a la perfección su rol, cómo funciona, cómo trabaja, qué debe hacer, y eso es lo que nosotros hacemos. Pero ya cuando se sale de lo que él hace, hay otros temas que yo sé, pero seguro existe otra persona que lo domina mucho mejor que con el que está hablando. Sin embargo, lo seguimos entrevistando porque es que esa otra persona o está muy ocupada o no tiene tiempo, o me designan a esta persona para que me explique todo el proceso de ese silo o de esa área, pero una sola persona podría hacerme caer en el error, porque él sí conoce, pero no a profundidad cómo funciona, cómo debería funcionar. Y de lo que está más afuera, del otro silo, no me preguntes, porque no sé en realidad cómo funciona. Entonces voy donde el otro. Y así podemos encontrar este tipo de casos. Ahora, ¿cómo podemos entender y descomponer un dominio empresarial? Y ahí es donde viene precisamente el tema de qué es un dominio, qué es el dominio de una organización. El dominio de la organización o de una empresa es a lo que se dedica. Un banco se dedica a guardar dinero de las personas, de las empresas, a recoger información, más allá de información, dinero, etcétera, las diferentes empresas. Voy a poner ejemplo de 2 bancos, no de acá porque no conozco los bancos, pero voy a poner de Estados Unidos un Chase Bank y un Bank of America. Son 2 bancos, son grandes de Estados Unidos. A pesar de que nosotros los vemos como bancos desde afuera, el negocio al interior de cada banco es diferente. Desde afuera uno dice, no, yo deposito mi dinero en uno o en el banco 2.
Pero si ustedes van al interior de cada uno de estos bancos, puede que las reglas del negocio, del dominio, sean diferentes. Entonces, no porque yo tenga experiencia en el banco A, voy a tener experiencia en el banco B. Si yo voy a hacer una aplicación muy similar, por ejemplo, para manejar tasas de tarjetas de crédito en el banco A, cuando vaya al banco B, igual tengo que volver a entender cómo funciona el negocio de ese banco para el manejo de las tasas, porque todos son diferentes, se los digo por experiencia. Entonces, ¿de qué manera podría yo descomponer ese dominio empresarial, lo que existe dentro de la organización? Y ahí es donde viene precisamente Even Storming. Even Storming es una técnica que obviamente la inventó este personaje que se llama Alberto Brandolini, él es italiano, y salió precisamente del tema de cómo ir a esas empresas grandes donde existe un dominio de lo que hace el negocio, de cómo funciona la organización y de qué manera yo pongo a todas las personas, a todos esos roles que interactúan con lo que se necesita desarrollar, pero en un mismo lugar, en un mismo espacio. No hacerlo de manera aislada, porque el problema es cuando nosotros vamos a hacer las entrevistas, hacer el levantamiento de manera aislada. Ahora, hacerlo también de una manera que sea fácil para todo el mundo, sin tecnicismos, porque obviamente caemos también en el error de comenzar a preguntar cosas técnicas cuando no es el momento. No es el momento porque hay gente o personas que conocen ese el negocio, no saben de tecnología. Entonces, nos enredamos y los enredamos a ellos también. Entonces, esto es, como dice ahí, es un método basado en realizar diferentes talleres, reuniones, que permite comprobar qué va a suceder o qué está sucediendo en un dominio en concreto. ¿Por qué va a suceder? Porque puede ser una aplicación que necesitemos hacer, que apenas está surgiendo, se está creando una nueva línea de negocio dentro de la organización, o es algo que ya existe, es una aplicación que existe hace mucho tiempo, pero necesita rehacerse. Entonces ahí también nos sirve. Ahora, ¿por qué el Even Storming? Porque es sin complicaciones, es una metodología muy sencilla, descompone el proceso completo en términos sencillos que puedan comprender todos los interesados, tanto los técnicos como los que no son. Es muy rápido. Acuerden que ahora hablábamos que estábamos contra el tiempo, entonces el enfoque que tiene precisamente todo este tema de Even Storming es que se haga de manera rápida, es muy efectivo. Ya sabemos que necesitamos ser demasiado efectivos. Necesitamos entender precisamente, incluso esto nos sirve a futuro o le sirve a la empresa, a nosotros, para poder proponer opciones de mejora dentro de un proceso, porque está pintado todo de una manera muy clara. Ahora vamos a ver un ejemplo muy básico, demasiado básico, pero que les va a poder servir a ustedes a entender un poco más de qué trata. Y lo último es que sea atractivo. O sea, nosotros no tenemos que hacer estos ejercicios que sean aburridos, que obviamente si empezamos a entrar en tecnicismos, la gente se va a aburrir porque la gente no entiende, la gente no sabe precisamente cómo funciona. Y obviamente tenemos que irlos involucrando, irlos llevando precisamente en el proceso. Digamos, la parte más aburrida al inicio, y eso hace parte de lo que es el ejercicio de brainstorming, es explicar cómo funciona, cuáles son las reglas, pero la idea es que de ahí en adelante nosotros podamos ejecutarlo de una manera muy dinámica. ¿Qué posibilidades tenemos, o más bien, para qué podemos utilizar brainstorming? Como les decía ahora, un nuevo proceso de negocio dentro de otro que ya exista, o se abre una nueva línea dentro de un proceso que ya exista. Un proceso de negocio que existe pero que requiere ser mejorado. Esto pues obviamente lo vemos, muchas veces tenemos una solución, una aplicación que atiende una necesidad puntual dentro de una empresa, dentro de una organización, pero tiene algunos problemas de diseño, desde lo técnico, si nos vamos a lo técnico,
pero también desde lo que tiene que ver con el proceso como tal en sí, dentro del mismo. O un proceso de negocio que emerge o se digitaliza, o quizás una parte del mismo ya estaba digitalizado, están extendiendo y necesitan agregarle un nuevo módulo, por ejemplo, a ese desarrollo, a esa solución. ¿Qué necesito? Lo más importante es dejar el ego a un lado y descargar todas las armas antes de empezar. Les digo esto porque cuando nosotros entramos, yo soy el que más sé, yo conozco de tecnología, los de tecnología también entran, es que yo conozco cómo está hecho esto aquí, usted no me viene a decir qué tecnología voy a usar, bla, 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 bla. Aquí no pasa. Y incluso de nosotros también, porque llegamos, nosotros somos los que sabemos de tecnología. Si nos están contratando es porque nosotros sabemos más que ellos, si no ellos lo estarían haciendo. Entonces, todo el mundo entra con su ego. Los que están dentro de la organización, yo conozco mi proceso, usted no sabe cómo funciona. Y les cuento, o sea, de hecho, como les decía ahora, un caso muy real fue que llegamos a un banco y empezamos la sesión, invitamos pues a todo el mundo, ya enseguida les explico de qué trata. Y en esa sesión faltó una persona muy importante porque estaba en licencia de maternidad. Esa persona era la parte operativa. En las primeras reuniones estuvieron las personas que eran los que tenían contacto con los clientes externos. Listo. Entonces ellos eran quienes tomaban el requerimiento, nos explicaron muy bien cómo funcionaban, el ABC, bla, 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 pero finalmente ese proceso llegaba a una persona que era la operativa. Esa persona era la que faltaba por una licencia de maternidad, no podía estar en ese momento. Comenzamos a hacer todo el ejercicio, todo parecía muy bonito, pero como a la tercera sesión entra esta persona. Le dijeron, venga, usted es muy importante acá. Entonces le explicamos a ella por separado cómo era, de qué trataba el ejercicio, qué habíamos levantado, y se molestó inmediatamente. Dijo, pero ¿por qué están diciendo que eso que yo hago, lo hago de esa manera? Ellos no saben. Y preciso, ya cuando la llevamos a la sesión, hubo una pelea, literal, pelea. Las personas que nos habían contado del proceso se molestaron y dijeron, ¿para qué nos invitan si ella es la que más sabe? ¿Por qué no la invitaron desde el principio? Y hubo una pelea, o sea, fue un momento tensionante, pero obviamente ahí es donde está el tema de egos. O sea, los que ya habían dicho que eran las personas que son los que ven en los clientes, los ejecutivos, no entendían cómo funciona el operario que está atrás. Y ese operario incluso sabía más de todo incluso sabía del proceso de ellos más que ellos mismos. Entonces, ese es un tema muy importante y por eso también, como les decía ahora, si nosotros fuéramos a entrevistar uno a uno, ese rompecabezas no lo armamos nunca. O si lo armamos, nos queda mal armado, con piezas revueltas, combinadas, vueltas, nada. Entonces, por eso tan importante precisamente de poner a todo el mundo, decirle, venga, bajemos el ego, tratemos de tratar de entender al otro, si no lo entiende con respeto, digámosle, ven que aquí no funciona así. Cuando se hace eso, créanme que las conversaciones son muy buenas, las conversaciones que salen dentro del equipo son excelentes, los aportes que dan son muy, muy, muy reveladores, incluso muchas veces más para ellos que para nosotros, porque nos han hecho comentarios que dicen, excelente, yo no sabía que vos hacías eso, yo no sabía que nosotros hacíamos eso, nos dicen. Y incluso un cliente nos dijo, ustedes son la primera empresa que nos ha traído una técnica de este tipo donde pone a todo el mundo a hablar alrededor de una solución. O sea, nadie más antes nos había ofrecido este tipo de soluciones, porque, como le digo, siempre lo hemos hecho de la manera tradicional. Y así es como creo todos funcionamos. ¿Qué necesitamos
para ejecutar un event storming necesitamos una superficie, algo para modelar. Lo podemos hacer virtual con Miro. De hecho, que me parece a mí, yo lo he hecho tanto presencial como virtual. Me ha gustado un poco más virtual porque muchas veces dentro de las organizaciones tenemos personas en diferentes ciudades, reunirlas a todas varios días es muy complejo. Sacarlos precisamente de ese momento en el que están, porque no sabemos en qué momento están. Muchas veces hay cierres de mes en las organizaciones, es muy complicado. Y poner a todo el mundo en una misma sala presencialmente es muy complejo. Podemos ejecutarlo, como les digo, virtualmente con Miro o cualquier otra herramienta que ustedes puedan utilizar. Puede también ser Lucid Chart también sirve para eso, lo que quieran utilizar. Tener las reglas muy claras o la imagen que explica precisamente de qué trata el event storming o cómo funciona, sticky notes o los posits que se van a utilizar, marcadores en caso tal de que sea presencial, una superficie que sea un papel que yo pueda quitar y remover porque puede ser una sala que lo utilicen para varias cosas, entonces yo no puedo dejar eso pegado, entonces yo tengo que quitar. Eso también hace parte de lo que es maluco, digamos, cuando es presencial, porque los posits se pueden caer, tengo que estar tomando fotos, resulta un poco engorroso a veces, mientras que el virtual es más fácil de trabajar y me sirve a mí desde lo técnico más adelante. Yo ya no intervengo, yo ya no involucro al cliente en esa etapa, y es donde ya nosotros nos ponemos, ya sé cómo hacer esto. Listo. ¿Qué se requiere ya de parte para poderlo ejecutar? Personas. Entonces, el equipo de tecnología es importante que pueda asistir, tanto del cliente como del lado de nosotros, que puedan asistir arquitectos, desarrolladores que vayan a estar involucrados, de pronto los analistas funcionales también es importante, ya que ellos son quienes van a comenzar a levantar historias de usuario de lo que se escucha allí. O sea, no necesita preguntar, eso sale naturalmente, se los digo sinceramente, sale muy natural. Los expertos del dominio, los expertos del silo, más bien, de cada silo, de cómo funcionan y muchas veces, como les digo, tratan de no involucrar a las personas que son las operativas. Dígale, no, necesitamos aquí el que hace, no al que conoce, porque una cosa es el que hace, otra cosa es el que conoce, y ahí es donde precisamente cambia mucho el tema. Y el facilitador, que es la persona que va a moderar, obviamente, toda la sesión. ¿Listo? Ahí hay un ejemplo muy básico de cómo funciona precisamente. Todo arranca o parte de los eventos de dominio, por eso se llama Event Storming, tormenta de eventos. Un comando y un usuario actor que es el que se encarga de ejecutar ese comando para que ese evento pueda hacer lo que necesita hacer. Listo. Lo pueden encontrar en la literatura de Event Storming, le llaman la imagen que lo explica todo, porque en realidad ahí está cómo se relacionan todos las diferentes posits. Esos son los colores que definió Alberto para el ejercicio, pero ustedes pueden usar los que quieran. O sea, el mismo autor dice, no hay un estándar. Si quieren usar esos colores, pero si a mí me gusta otro color diferente, lo puedo utilizar, no hay ningún problema. Otra de las bondades que tiene esto es que no necesariamente yo debo seguir o regirme por como lo dice la literatura. De hecho, cada vez que uno ejecuta un event storming sale de maneras diferentes, sale diferente y uno va refinando precisamente la técnica a medida que lo vas ejecutando. Ojalá yo hubiera conocido esto hace 15 años y yo creo que no hubiera cometido tantos errores como cometí en ese tiempo. Y después de que conocí esto, comencé a promocionarlo dentro de la organización hace más o menos 5 años y créanme que le cambió la vida a mucha gente que venía trabajando de la manera tradicional. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Nos muestra el mundo,
que es lo que nos condiciona a todos para hacer algo. Puede ser una pantalla, puede ser un papel, puede ser un menú en un restaurante. El actor es la persona que interfiere o lee precisamente ese modelo de lectura. Ese actor va a reaccionar y va a ejecutar un comando. Es básico, darle clic a algo, hacer una llamada, etcétera, cualquier cosa. Un comando es eso. ¿Y qué hace ese comando? Tiene que ejecutarse a través de un sistema. El sistema puede ser cualquier cosa. El sistema puede ser un teléfono, el sistema puede ser una hoja de Excel, el sistema puede ser una pantalla de una aplicación, el sistema puede ser cualquier cosa, puede ser hasta un medio de transporte. ¿Y eso qué hace? Produce un evento de dominio. ¿Y qué produce ese evento de dominio? Produce un modelo de lectura, que es la salida, o sea, ¿qué entrega después de yo ejecutar eso? O ejecuta una política, o activa una política, como lo dice allí. Y a su vez esa política puede activar o emite un comando. Entonces mire que es un modelo secuencial donde yo puedo ir atando un montón de cosas que van sucediendo. Y en color, que eso sería como un fucsia, no sé, color que ustedes quieran poner, se ponen o se aplican todo lo que son preguntas, riesgos, notas que yo quiera poner, esto no funciona, esto sí funciona, aquí debería cambiarse esto, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, para eso es que sirve precisamente ese POSIT y por eso está por allá como aislado, que puede quedar en cualquier lado de toda esta imagen. Esto es un ejemplo, ya cuando revisen precisamente el tema de cómo funciona, todo debe ir en función de un flujo de tiempo. Entonces, como lo pueden ver ahí, no estoy agregando los POSITs correctos, simplemente cuáles son el nombre que tiene cada uno, modelo de lectura, comando, sistema, evento de dominio, y un evento de dominio, como lo veían ahora, puede generar una política o modelo de lectura y ahí vuelve y se repite. Eso, como ven, es secuencial y si ustedes van a un proceso se van a dar cuenta que esa es la manera como funciona efectivamente. Aquí de lo que se trata esto efectivamente es ver el sistema como bloques de construcción o piezas de Lego. Entonces, esas piezas de Lego yo podría incluso repetirlas. Podría yo generar un conjunto de esas piezas de Lego y decir, esto es, si nos vamos a un Lego donde estoy armando un edificio, por ejemplo, esto es una habitación y dentro de esta habitación hay una cantidad de interacciones, funciones que se hacen. Entonces, eso me agrupa todo lo que ocurre allí. Ya es la manera como yo podría, de manera global, comenzar a ver todo un sistema completo dentro del ejercicio. ¿Cómo se podría ver ya en la vida real? Eso es un ejemplo que incluso el autor tiene en su libro. Y es algo que yo creo que todos conocemos, y es pedir una pizza, ¿cierto? Es algo muy, muy básico y así es como el cliente nos lo contaría, donde ya le preguntamos a él. Y de hecho se podría hacer doble clic sobre algunas de estas cosas para poder entender un poco más allá qué es lo que sucede. Entonces, ¿qué pasa en la vida real en una pizzería cualquiera? Sin importar el nombre que pueda tener, yo creo que todas o muchas funcionan de esta manera. Sin embargo, como les digo, no caigamos en el juego de que es que yo sé cómo funciona una pizzería porque es que yo he pedido pizzas. Entonces saco pecho y digo, no, es que yo sé cómo funciona. No, vaya y pregunte en realidad cómo funciona. Casi que desaprenda cómo es el negocio y vaya y pregunte y trate de entender bien cómo funciona esa, que puede ser diferente a otra. Sin embargo, esto es un caso pues muy clásico, por decirlo de alguna manera. Entonces tenemos un modelo de lectura que es en verde. Ese modelo de lectura tiene los precios, los menús, las horas de funcionamiento o de reparto de pizzas, etc. Puede ser que esto exista en la vida real como una pizzería que no tiene un delivery y se quiera crear el delivery. Pero entonces nosotros tenemos que mapear qué es lo que ellos hacen actualmente, cómo funciona.
Entonces tenemos un menú, tenemos un cliente que puede ver ese menú a través, ya puede ser de su página web o puede ser un volante incluso, un papel, donde esté el menú, estén las horas, etc. ¿Y qué va a hacer él? Ya se condicionó, ya vio el menú, ya sabe qué tipo de pizza o qué pizza quiere y va a hacer la orden. Aquí no nos están diciendo efectivamente qué es lo que él debe hacer, simplemente él va a ordenar la pizza. Pizza es algo muy básico. ¿Y a través de qué medio lo va a hacer? Lo va a hacer a través de una página que llama iwantmypizza.com, pero puede ser también que lo hace vía teléfono, como les decía ahora. No necesariamente tiene que ser una página, puede ser el teléfono, que es como muchos lo hemos hecho, y ahí es donde yo pongo el sistema. Ese sistema en este caso específico es una página web. ¿Qué sale de ese sistema? Sale un evento. Los eventos deben de ser escritos en pasado, algo que ya sucedió, algo que yo no pueda cambiar, algo que se disparó, algo que se generó. Y esto va atado precisamente, ya llevándolo un poco más al término técnico, a una arquitectura orientada a eventos. ¿Listo? Entonces les va a servir mucho y ahí entienden ya un poco por qué puede servir precisamente para generar una arquitectura, aprovechando que aquí son técnicos, orientada a eventos. Y atado a esto, o detrás de toda esta técnica, está Domain Driven Design, y por eso fue que el autor creó esta técnica. ¿Qué sale de ese evento? Como lo veíamos ahora, sale o una política y también puede salir un read model, un modelo de lectura. Entonces, la política es las políticas de cocinado. O sea, pueden haber unas políticas que están atadas a cómo funciona la pizzería. Algunas tenían, si se demora más de 30 minutos es gratis. Otra puede ser, las órdenes van llegando, de acuerdo a cómo van llegando se van ejecutando. Si llega a través de un delivery como Pedidos Ya, por ejemplo, debe atenderse primero porque ellos tienen una política de entrega, etcétera, etcétera. Una cantidad de políticas que podrían estar atadas de allí. Entonces, la condición es que se ejecuta el evento, la política lo lee, lo entiende, y de ahí se desatan otro conjunto de cosas que pueden ser comandos. Pero a su vez, sale un read model, que es ese modelo de lectura para el que va a cocinar la pizza. ¿Qué ingredientes tiene? Más allá de los ingredientes pueden ser órdenes especiales, que le quite la cebolla, o que le agregue más ajo, o que le ponga una cosa, más queso, menos queso. O sea, una cantidad de cosas que pueden salir de ese modelo de lectura que son demasiado valiosas para el que va a cocinar. Y ahí ya entra el comando que sigue preparar la pizza, o sea, ya para que el cocinero actúe después de que lee ese modelo de lectura. ¿Es claro hasta ahí? Listo. Entonces, si ven esto, con lo que acabamos de ver, se nos hace mucho más fácil. Obviamente aquí a veces es un poco complejo, si lo vemos acá ya nos hace un poco más de sentido, pero si nos vamos acá, que es un ejemplo corto de la vida real, nos va haciendo mucho más sentido todavía de cómo funciona el ejercicio. Y ustedes dirán, pero esto pues parece un juego, pero en realidad cuando ustedes ven un sistema completo de una organización, que ellos estén contentos con lo que están viendo, se van a dar cuenta del potencial. De hecho, yo creo que el 90% de clientes nos han dicho, yo quiero aplicar esto al resto de soluciones que tengo ya desarrolladas. Porque esto sirve también para entrenar personas cuando lleguen a la compañía y explicarles el proceso, cómo funciona. No tengo que sentarlos a unas charlas aburridoras o que se lean un montón de documentación para entender precisamente cómo funciona. Aquí lo hacen de manera divertida, pero también sirve para proponer mejoras dentro del proceso. ¿Ve? ¿Por qué no agregamos aquí esto que podría que desbloqueara los tiempos de atención o desbloquear algo que no esté funcionando?
revisar cosas que pueden no estar funcionando y solucionarlas desde lo que es el proceso. Obviamente eso después hay que llevarlo a software, pero funciona mucho. Les cuento un caso de un cliente que nos llamó precisamente porque habían desarrollado una solución, una aplicación que supuestamente estaba hecha con buenas prácticas de diseño, de arquitectura, y esa solución ya estaba publicada en Azure, y era una aplicación hecha en microservicios, y nosotros, bueno, pero pues, ¿por qué nos llaman si es una solución moderna que necesitan revisar? Entonces nos explicaron y fue donde, listo, ¿cuál es el problema? No, resulta que es que esta aplicación la contratamos para generar unos reportes para la alta gerencia, para tomar decisiones de los primeros días del mes de las ventas del mes pasado. Bueno, ¿y la aplicación hace eso? Sí, pues nosotros dimos los requerimientos, eso es lo que necesitaba a grandes rasgos que hiciera la aplicación. La empresa que la desarrolló tomó toda digamos, como los requerimientos, hicieron las historias de usuario, hicieron el desarrollo, la hicieron en microservicios, que puede estar fallando. No, resulta que es que los informes están saliendo al día 15, al día 20. Y por más que les pedimos, o más que le pedimos a la empresa que corrigiera eso, ellos siempre decían que el problema era la información que se subía, que no estaba bien, etcétera, 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 hasta que pelearon con ese proveedor y lo que terminaron fue rompiendo relaciones y ese proveedor se quedó con el código fuente. Entonces, más allá de eso, ellos decían, incluso así tuviéramos el código fuente, no queremos eso. Entonces dijimos, listo, ok. Vamos a ejecutar un servicio de consultoría, nosotros lo tenemos, que se llama un advisory de Cloud Native, porque obviamente era una solución que querían ellos que estuviera implementada en nube como estaba en ese momento. Hicimos todo el ejercicio de Living Storming con ellos. Y entonces entendimos qué pasaba, o sea, quiénes entregaban los reportes, qué pasaba en X día, bla, 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 bla. Nos explicaron todo hasta que llegaba a la alta gerencia el reporte. Eso quedó muy bueno, muy bonito y ellos se quedaron, wow. O sea, aquí estamos viendo todo el proceso de una manera gráfica, sencilla, lo entendemos. Ahora sí queremos ver qué sacan ustedes de aquí. Ya ahí sí nos fuimos nosotros con toda esta información. Y lo que salió de allí fue una total revelación, y es que era un ejercicio que no debía resolverse desde lo técnico ya nosotros atrás. No lo debíamos de resolver con código. Y era resolverlo con servicios nativos de nube. Y era con servicios que hicieran una ingesta de datos, molieran los datos, los dejaran allí e incluso la solución pudiera entregar estos reportes mucho más temprano de lo que ellos lo necesitaban. Lo podría entregar en el día 1, en el día 2. Y ellos se quedaron, ya, quiero eso. Pero ¿a cómo llegamos a esa conclusión? Precisamente a través de este ejercicio. Entonces, de aquí la importancia que precisamente les quiero traer a ustedes de por qué debo ejecutar Living Storming, por qué tengo que hacerlo con mis clientes, incluso si pueden hacerlo ustedes jugando entre ustedes mismos, después pueden validar con el cliente para que puedan aprender un poco cómo funciona, pero de verdad que los invito a que empiecen a utilizarlo, porque de verdad, si a mí esto me lo hubieran dicho hace 10 años, como les dije ahora, no hubiera cometido tantos errores. Aquí el último slide, y es que en el reInvent del 2021, AWS posicionó esta técnica como la mejor técnica para hacer decomposición o digamos, entró un poquito más en detalle en esos patrones de arquitectura para descomponer monolitos o para hacer una muy buena arquitectura orientada a eventos. Ahí está la URL donde pueden leer más acerca de lo que ellos publicaron y por qué esta técnica para AWS tiene tanto sentido.
Para mí esto fue muy revelador. De hecho, pues ya que yo lo estén hablando, lo estén recomendando, dice mucho. Y es porque de verdad funciona. O sea, esto no les estoy vendiendo humo. Nosotros lo hemos comprobado. Y de verdad que es demasiado, demasiado bueno. Bueno, aquí está la parte técnica, ¿verdad? ¿Cómo uno traduce esto de forma que sea atractivo para la parte administrativa? De forma que podamos convencerlo de que, porque podemos tomar, qué sé yo, un proyecto para hacer una prueba de concepto y mostrarle que funcionó, pero de ahí a que lo adopten ya es un poquito cuesta arriba cuando no depende de uno de las decisiones también. La mejor manera de hacerlo es efectivamente, como les digo, lo pueden hacer entre ustedes y luego presentarlo, si no venden la idea. Lo que van a ver allí, como les dije ahora, lo que va a salir de ahí es algo muy revelador que nadie más antes les había mostrado. Y te lo garantizo. Es más, porque ya cuando empiezas a ver todo el mapa completo, es claro desde lo técnico para ustedes y es claro para el negocio desde lo que es el negocio. Cuando entiendan bien cómo funciona, se van a dar cuenta, pero si les llevas el diagrama final de lo que sale de allí, con eso le vendes. Con eso le vendes. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas necias, o sea, cualquiera pueden tirarla. Cuando tú tienes varios departamentos Sí. que trabajan sobre un mismo flujo, pero digamos que cada líder de cada departamento opta porque mi departamento haga menos dentro del flujo. ¿Algún tip o alguna recomendación para unificar esas ideas, alguna estabilidad dentro de ese pleito? Pues mira, lo que sale de aquí no es qué hace quién, es en conjunto. Finalmente ahí van a quedar representados los actores que puede ser Anita, Juanita, los nombres, pues se pueden poner los nombres de las personas o el nombre del rol que ejecuta. Finalmente lo que van a ver allí no es la funcionalidad específica de quién hace más, quién hace menos. Es en conjunto cómo funciona. Pero son las discusiones que salen de ahí lo que mejor funciona. Y cuando lo hagas con los actores reales te vas a dar cuenta que inmediatamente rompes el silo de quien sabe y conoce hacer las cosas. O sea, lo vas a romper inmediatamente y a ellos les va a hacer mucho sentido. O sea, se los digo, como les he dicho varias veces, por experiencia, lo que sale de ahí o lo que ellos ven es demasiado revelador. Bueno, como mencionaba anteriormente el compañero aquí, creo que tú, por ejemplo, donde hay varios equipos, todos están enfocados a lograr un objetivo. ¿Cómo tú le dices a esos equipos que ya tú lograste hacer algo que está funcionando, que le funcionó a ese equipo, pero que tienen que dejar el ego, que tienen que bajar el ego, o sea, tienen que bajar el ego y empezar a adoptar esto, porque esto puede ser algo beneficioso para todos? Muy buena pregunta, porque de verdad ahí es donde vienen prevenidos. Ojo que es que lo que yo hago y lo que puedes decirles te ha funcionado. O sea, ¿qué tanta certeza lo que tú haces llega al final? Ven, prueba esto. O sea, con eso lo desarmas. Puede multiplicar el ego. Exacto. Me estás retando. Sí. Una pregunta, la persona que conduce esta actividad de brainstorming, ¿recomienda que sea alguien ajeno a la empresa, que no esté sesgado? Correcto. Ya ahí te diste la respuesta. Tiene que ser alguien que no conozca el negocio para poder hacer las preguntas correctas. Listo. Pero que venga sin ego también. Sin ego, correcto. O sea, no debe ser alguien de la empresa, porque obviamente es una técnica que no conoce nadie de la empresa. Tiene que ser alguien que la sepa, que la estudie, que la entienda. Y incluso es mejor que sea del lado, si yo me pongo del lado
de quién va a desarrollar, nosotros la ejecutamos. Nosotros hacemos las preguntas, los desarrolladores, los analistas, los arquitectos preguntan, indagan, indagan. No es de lo técnico, sino es de cómo funciona el negocio, cómo debería funcionar, pero sin meter tecnicismo, ni que la base de datos, ni que el repositorio, ni que nada. El proceso, no más. Y por ejemplo, vuelvo a la pregunta de él. Si te dicen, no, es que lo mío es mejor, bueno, ¿y por qué AWS se lo está recomendando? ¿Qué será? ¿Qué tiene? Tú eres mejor que AWS. Ahí le sacó el ego mío. Lo que pasa es que a veces uno va armado a esas reuniones sin querer, o sea, de forma natural. Pero ¿a cuál reunión? ¿A la del comité interno nuestro de arquitectura o al comité de desarrolladores? O Al interno de tecnología. Y a okay. veces, muchas veces pasa, si esa persona está, yo prefiero ni hablar. No voy a hablar porque esa persona está ahí. Y si yo abro la boca, esa persona va a empezar a sacar todo su veneno. Entonces yo prefiero no ser un catalizador y simplemente quizás puedo tener buenas ideas para que las cosas fluyan, pero me voy a quedar callado. Eso le pasa a un amigo, ¿no? Usted, Ahora entonces pasa, a veces pasa mucho ese tipo de cosas, que cuando uno junta todo el grupo, hay personas que se callan simplemente porque fulano está ahí y no se llevan. Entonces, romper con eso para lograr sacar de forma innata el proceso y que todos lo podamos ver empatar, eso es un reto. Pero es muy bueno. Y te vas a dar cuenta que, por ejemplo, el caso que les conté de esa pelea, Sí. ¿Cómo resulta? fue un tema complejo donde alzaron la voz las dos personas. Pero si ella es más importante, ¿por qué no la invitaron? Bla, 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 bla. Y ya. Yo estaba en licencia, pero ¿por qué tú estás diciendo eso? No sé qué. Finalmente tenía la razón la operativa. Tenía razón de cómo funcionaba porque la otra persona simplemente lo que hacía era diligenciar un Excel y mandarle un correo. Entonces no sabía por detrás qué debía hacer. Ella decía, sí, es que ya lo que tienen que hacer es coger lo que yo le envío por el Excel, cargarlo a un sistema que ni sabía cuál era porque obviamente no era la operativa, y de ahí ya sale la información que requiere subir al core del sistema para que ejecute el resto de cosas. Entonces miren que estaba gris ese lado de allá. Entonces finalmente lo que se les debe decir es, venga, está bien, su punto está bien, usted conoce su proceso, pero usted no conoce en realidad cómo funciona el otro. Incluso el product owner, el dueño del producto, puede que no conozca a detalle lo que realizan las personas internamente. Por más la historia que la conozca de inicio a fin, lo que les decía ahora, todos sabemos cómo funciona una pizzería, pero vaya al detalle de qué hace cada persona para que la pizza al final salga. Incluso está el repartidor, quien va y lleva la pizza. Ese también tiene mucho que ver allí. Y con relación a su experiencia y lo que se aprende de ahí, en ese punto de adelante, si falta una persona, mejor no se hace la reunión. ¿O qué pasa? Se hace para no perder obviamente a los que están allí, pero se valida después. Se valida. O sea, porque ahí queda ese pedazo gris. Queda ese detallito. Como lo veíamos ahora, hay una persona que conoce un poco cómo funciona. Una pregunta en esa misma línea, ¿cómo entonces se valida? Porque si la idea original de hacer el story es hacer todo, pero ya basado en eso, ¿no puedo yo adquirir nuevos sesgos tratando de validarlo con una persona que faltó? Mira, dentro del event storming, al final se van a dar cuenta todos los pasos que tiene.
Venga, cuénteme, ¿qué pasó? ¿Por qué se pegó? No sabe el proceso, no tiene claro el proceso, ¿qué sucede? Y eso es parte de para lo que sirve el ejercicio. Eso nunca te lo van a contar en un documento o en una charla que tengas con esa persona. Nunca va a salir eso ahí. Pero en el ejercicio de la imagen completa, yo sé que ya se van a buscar en internet, muéstrame ejercicios de brainstorming, se van a dar cuenta precisamente que, y ojalá hubiera tenido más tiempo para mostrarles ejercicios reales, hacer esa narrativa es muy complejo para uno que no conoce el proceso, pero para ellos debería ser súper sencillo. Listo. Otra pregunta. Ya estamos en tiempo. Muchas gracias. Ahí están mis datos de contacto, incluso mi WhatsApp si me quieren contactar. Si necesitan material les puedo compartir. Tengo mucho material. O cualquier duda, cualquier cosa, con el mayor de los gustos les puedo servir. Muchas gracias.